Capítulo 4. El sendero de los dioses. En el otoño, cuando los días se acortaban y la mordedura de la escarcha empezaba a notarse en el aire, Colmillo Blanco tuvo su oportunidad de alcanzar la libertad. Durante varios días había habido un gran ajetreo en la aldea. Se estaba desmontando el campamento de verano y la tribu, con todos sus bártulos, se preparaba para partir hacia los cazaderos de otoño. Colmillo Blanco lo observó todo con ojos ávidos, y cuando los tipis empezaron a desmontarse y las canoas se cargaban en la orilla, comprendió. Ya se alejaban las canoas, y algunas habían desaparecido río abajo. Con toda liberación, decidió quedarse atrás. Esperó la oportunidad de escabullirse del campamento al bosque. Allí, en el arroyo de corriente viva, donde empezaba a formarse hielo, borró su rastro. Después se arrastró hasta el corazón de una espesura cerrada y esperó. El tiempo pasó y durmió a intervalos durante horas. Lo despertó la voz de Castor Gris llamándolo por su nombre. Había otras voces. Colmillo Blanco podía oír a Clucush, la mujer de Castor Gris, participando en la búsqueda, y a Mitza, el hijo de Castor Gris. Colmillo Blanco temblaba de miedo, y aunque sintió el impulso de salir de su escondite, lo resistió. Pasado un tiempo las voces se apagaron, y un rato después se deslizó fuera para disfrutar del éxito de su empresa. Caía la oscuridad, y durante un rato jugueteó entre los árboles gozando de su libertad. Entonces, de pronto, tomó conciencia de la soledad. Se sentó a reflexionar, escuchando el silencio del bosque, perturbado por él. Que nada se moviera ni sonara le parecía ominoso. Presentía el acecho de peligro, invisible e insospechado. Recelaba de las masas amenazantes de los árboles y de las sombras oscuras que podían ocultar toda clase de cosas peligrosas. Después llegó el frío. Aquí no había la pared tibia ni un tipi contra que acurrucarse. La escarcha le llegaba a las patas y no dejaba de levantar primero una y luego la otra. Enroscó su cola peluda para cubrirlas y al mismo tiempo tuvo una visión. No había nada de extraño en ella. Ante su mirada interior desfilaba una sucesión de imágenes de la memoria. Volvía a ver el campamento, los tipis, el resplandor de los fuegos. Oía las voces agudas de las mujeres, los graves tonos de los hombres y los gruñidos de los perros. Tenía hambre y recordaba los trozos de carne y pescado que le habían arrojado. Aquí no había carne, nada más que un silencio amenazador e incomestible. Su cautiverio lo había ablandado, la irresponsabilidad lo había debilitado. Había olvidado cómo buscarse la vida. La noche bostezaba a su alrededor. Sus sentidos, acostumbrados al bullicio del campamento, habituados al impacto continuo de imágenes y sonidos, estaban ahora ociosos. No había nada que hacer, nada que ver ni oír. Se esforzaban por captar alguna interrupción del silencio y la inmovilidad de la naturaleza. Los sobrecogía la inacción y la sensación de algo terrible a punto de suceder. Dio un gran respingo de espanto. Algo colosal e informe cruzaba su campo de visión. Era la sombra de un árbol proyectada por la luna, cuya faz las nubes habían despejado. Tranquilizado, gemoteó quedamente. Después reprimió el quejido por miedo a atraer la atención de los peligros al acecho. Un árbol, contrayéndose con el frío de la noche, emitió un ruido fuerte. Estaba justo encima de él. Aulló de espanto. Lo invadió el pánico
y corrió enloquecido hacia la aldea. Sentía un deseo irresistible de la protección y la compañía del hombre. En sus narices estaba el olor del humo del campamento. En sus oídos resonaban los sonidos y los gritos del campamento. Salió del bosque y entró en el claro bañado de luna, donde no había sombras ni oscuridades. Pero ninguna aldea se ofreció a sus ojos, lo había olvidado. La aldea se había marchado. Su carrera desbocada cesó de golpe, no había a dónde huir. Se arrastró desolado por el campamento desierto, olfateando los montones de basura y los trapos y desechos de los dioses. Se había alegrado del repiqueteo de piedras a su alrededor, lanzadas por una mujer india furiosa. Se había alegrado de la mano de Castor Gris cayéndole encima con ira, y habría recibido con deleite a Hocico y a toda la jauría gruñona y cobarde. Llegó al lugar donde había estado el tipi de Castor Gris. En el centro del espacio que había ocupado se sentó, apuntó el hocico a la luna. La garganta se le contrajo en espasmos rígidos, la boca se le abrió y en un aullido desgarrador brotó a borbotones su soledad y su miedo, su pena por Kiche, todos sus pasados sufrimientos y miserias, así como el presentimiento de padecimientos y peligros por venir. Era el lago aullido del lobo, profundo y lastimero, el primer aullido que había emitido en su vida. La llegada de la luz del día disipó sus miedos, pero acrecentó su soledad. La tierra desnuda, que tampoco antes había estado tan poblada, le imponía su soledad con más fuerza. No tardó mucho en decidirse. Se zambulló en el bosque y siguió la ribera río abajo. Corrió todo el día, no descansó. Parecía hecho para correr eternamente. Su cuerpo de hierro ignoraba la fatiga, y cuando llegó la fatiga, su herencia de resistencia lo sostuvo en un esfuerzo interminable y le permitió empujar adelante su cuerpo quejumbroso. Donde el río chocaba contra acantilados escarpados, trepaba las montañas de atrás. Los ríos y arroyos que desembocaban en el río principal los vadeaba o los cruzaba a nado. A menudo se aventuraba por la orilla de hielo que empezaba a formarse, y más de una vez rompió la capa y luchó por su vida en la corriente helada. Siempre estaba al acecho del sendero de los dioses, por si abandonaba el río para internarse tierra adentro. Colmillo Blanco era más inteligente que la media de su especie. Sin embargo, su visión mental no era lo bastante amplia para abarcar la otra orilla del Mackenzie. ¿Y si el sendero de los dioses llevaba por aquel lado? Nunca se le pasó por la cabeza. Más adelante, cuando hubiera viajado más y fuera mayor y más sabio y conociera mejor los senderos y los ríos, quizá pudiera captar y concebir tal posibilidad, pero ese poder mental pertenecía aún al futuro. Por ahora corría a ciegas, contando solo con su orilla de Mackenzie. Corrió toda la noche, tropezando en la oscuridad con percances y obstáculos que lo retrasaban, pero no lo desanimaban. A mediodía del segundo día llevaba corriendo sin parar 30 horas. Era la resistencia de su voluntad lo que lo mantenía en marcha. No había comido en 40 horas y estaba débil de hambre. Los repetidos remojos en el agua helada también le habían pasado factura. Su hermoso pelaje estaba empapado y sucio. Las anchas almohadillas de sus patas estaban magulladas y sangraban. Había empezado a cojear, y la cojera aumentaba con las horas. Para empeorar las cosas, la luz del cielo se oscureció y empezó a nevar, una nieve húmeda cruda que se derretía
se pegaba resbaladiza bajo los pies, que le ocultaba el paisaje que recorría y cubría las irregularidades del terreno, de modo que el camino de sus patas era más difícil y doloroso. Castor Gris había pensado acampar aquella noche en la orilla opuesta de Mackenzie, pues en aquella dirección estaban los cazaderos. Pero en la orilla cercana, poco antes del anochecer, Clucu había avistado un alce que bajaba a beber. Si el alce no hubiera bajado a beber, si Mit-Sa no se hubiera desviado del rumbo a causa de la nieve, si Clucu no hubiera avisado al alce, y si Castor Gris no lo hubiera abatido con un tiro afortunado de su rifle, todo lo que siguió habría sucedido de otra manera. Castor Gris no habría acampado en la orilla cercana del Mackenzie, y Colmillo Blanco habría pasado de largo y seguido adelante, bien para morir o para encontrar el camino hasta sus hermanos salvajes y hacerse uno de ellos, un lobo hasta el fin de sus días. Había caído la noche, la nieve arreciaba, y Colmillo Blanco, gimoteando quedamente para sí mientras tropezaba y cojeaba, dio con un rastro fresco en la nieve. Tan fresco era que supo al instante lo que era. Gimiendo de ansiedad, lo siguió, apartándose de la ribera y adentrándose entre los árboles. Los sonidos del campamento llegaron a sus oídos. Vio el resplandor del fuego, a Clucu cocinando y a Castor Gris acuclillado masticando un trozo de cebo crudo. Había carne fresca en el campamento. Colmillo Blanco esperaba una paliza. Se encogió y se erizó ligeramente al pensarlo. Después siguió avanzando. Temía y le disgustaba la paliza que sabía le esperaba. Pero sabía además que el consuelo del fuego sería suyo, la protección de los dioses, la compañía de los perros. Esa última, una compañía de enemistad, pero compañía al fin y al cabo, y satisfactoria para sus necesidades gregarias. Se acercó arrastrándose y agazapándose a la luz del fuego. Castor Gris lo vio y dejó de masticar el cebo. Colmillo Blanco se arrastró despacio, encogiéndose y prosternándose en la abyección de su humillación y sumisión. Se arrastró directamente hacia Castor Gris, cada centímetro de su avance más lento y doloroso. Al fin se tendió a los pies del amo, en cuya posición ahora se entregaba, voluntariamente, en cuerpo y alma. Por propia elección, venía a sentarse junto al fuego del hombre y a dejarse gobernar por él. Colmillo Blanco temblaba, esperando que cayera el castigo. Hubo un movimiento de la mano sobre él. Se encogió involuntariamente ante el golpe esperado. No cayó. Levantó la mirada furtivamente. Castor Gris estaba partiendo el trozo de cebo por la mitad. Castor Gris le estaba ofreciendo una mitad. Muy suavemente y con cierta suspicacia, primero olió el cebo y después procedió a comérselo. Castor Gris ordenó que le trajeran carne y lo protegió de los otros perros mientras comía. Después, agradecido y satisfecho, Colmillo Blanco se tumbó a los pies de Castor Gris, contemplando el fuego que lo calentaba, parpadeando y dormitando, seguro en la certeza de que el día siguiente no lo encontraría vagando desolado por las desoladas extensiones del bosque, sino en el campamento de los animales hombres, con los dioses a quienes se había entregado y de quienes ahora dependía.